Hemos dicho muchas veces en esta columna que el sentido común de la sociedad está en disputa y cuando hablamos de eso hablamos del sistema de creencias instalada o la cultura básica desde una sociedad se rige y bueno, con los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, apareció en superficie cómo está en disputa ese sentido común o ese sistema de creencias, que ya lo vimos cómo se exacerbó en la época del gobierno de Macri. Y seguimos en una etapa donde el sentido común está en permanente disputa. Una manera de ver este, cómo es ese sistema de creencias básicos son las frases populares, los dichos que se fueron instalando y van mostrando cosas como si fueran verdades y que van generando a su vez sentido común, ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, volviendo al tema de los dichos de la ministra de Educación, ella acusa a los docentes de ser demasiado ideologizados, de proponer eh, ideologías a los alumnos y la pregunta sería si cuando se eligen los contenidos educativos no hay ideología detrás. Lo que la ministra quiere básicamente es que no se ponga en cuestionamiento esa ideología que está detrás, que es la que nos enseñó a respetar y mirar con reverencia a los que están arriba, sin preguntarnos de qué manera llegaron, a valorar cosas como por ejemplo somos el granero del mundo, sin, como si eso fuera buenísimo, sin cuestionar de qué eso significaba en la época que éramos el granero del mundo. Ahora lo somos otra vez a partir de la sojización, pero en la época que nos enseñaron de que era la etapa de oro de Argentina, cuando se vendía materias primas, en aquel momento el trigo y la carne, no nos enseñaron a cuestionar que en esa época no se industrializaba nada y que terminábamos comprando los zapatos que los ingleses hacían con los cueros que le vendían a algunos argentinos, porque no le vendíamos todos, por eso la pobreza. Eso que en algún momento vino a cambiar el peronismo y que por eso lo odian tanto, ¿no? Bueno, este tema de los sentidos comunes y las frases populares es algo que nosotros tenemos que empezar a revisar, a discutir, a cuestionar, porque desde ese sentido común se instala el modo en que una sociedad resuelve sus conflictos y es el modo en el que terminamos viviendo. Por ejemplo, una frase que nos fumamos desde siempre es el que estamos todos en el mismo barco. Cosa que de alguna manera es cierta porque todos vivimos en este país y por lo tanto el destino de este país nos afecta a todos. Ahora, ¿qué pasa si hay algunos sectores a los que no les interesa este barco? A los que en realidad hasta preferirían perder algo con tal de que el barco se hunda porque ellos aspiran a vivir en otro barco mucho más chico, mucho más exclusivo, donde muchos de nosotros o la mayoría de nosotros no entramos. Porque esos sectores ahora, aunque supuestamente estén en el mismo barco y un sector del gobierno, empezando por el presidente, intenta permanentemente convencerlos de que tienen que aportar para que la navegación sea lo más productiva posible, en realidad contestan con especulación, con el precio,
con los precios de los productos, con el dólar y los intentos devaluatorios, con la retención de stock. Y durante mucho tiempo nos acostumbramos a pensar, sobre todo desde los sectores progresistas, que los principales enemigos eran capitales externos, extranjeros, que venían a especular y que después se iban, cosa que en parte es cierta, pero en este momento tendríamos que ver que los más obcecados en tratar de generarle agujeros al barco son los capitales de adentro. Porque fíjense que con los acreedores externos se logró llegar a un acuerdo más o menos razonable y sin embargo los de adentro son los más enloquecidos en generar palos en la rueda para esos acuerdos. Entonces, lo que ya tenemos que empezar a pensar es si esos sectores que están en el mismo barco realmente los vamos a convencer en algún momento que remen juntos con nosotros o eh, hay que empezar a pensar en que aunque estén en el mismo barco, si ponen en peligro la navegación, deberíamos encontrar la forma de neutralizarlas. Y eso es lo que yo creo que el gobierno tiene que entender en este tiempo. El presidente ayer eh, advirtió que utilizaría la ley de abastecimiento para los que están especulando y haciendo retención de stock y están generando dificultades para que se empiece a recuperar la producción y sobre todo la construcción. Eh, Habría que esperar que esta vez el presidente no solo advierta, sino que ejecute, que no vuelva a hacer lo mismo que ha pasado varias veces donde se amenazó o se advirtió y después quedó en nada porque no se controló, porque no se llevaron a cabo las medidas o a veces, como el caso de Vicentín, se retrocedió en chancletas. Y nosotros, mientras seguimos apoyando este gobierno, tenemos que empezar a ver cómo empezamos a incidir para que el gobierno entienda que a veces lo cortés no debe quitar lo valiente. Y lo haremos en la medida que nos organicemos, en la medida que hagamos escuchar nuestras voces, pero también en la medida en que tengamos actitudes de ciudadanos que marquen la cancha, que generen una manera de actuar, que salgamos a veces de la comodidad del no te metas, o bueno, me conviene comprar acá, aunque sé que estos tipos son los que están apostando a que el gobierno fracase. Deberíamos ir generando movilizaciones ciudadanas que a veces simplemente se manifiestan en a estos tipos no les compro, aunque tengan el precio más barato, pero yo sé que están laburando para otro modelo de país que no es el que nos conviene. O sea, el sábado pasado en el conversatorio el tema era nosotros y lo que se viene, y una de las conclusiones que sacábamos es que a la vez de estar informados en las cosas generales y apoyar y acompañar el sector político que nos conviene, que en este caso es el Frente de Todos y el gobierno, pero también en la actitud personal, individual, como ciudadanos, empezar a tomar partido, aunque parezca que son cosas chiquitas, aunque parezca que son gestos aislados, en la medida que vayamos sumando, también estamos contribuyendo a la construcción del modelo de país en el que queremos vivir.